Gloria al Señor, gloria a Dios por este nuevo domingo que nos da, ¿verdad? Y la oportunidad de reunirnos con el deseo de agradar a nuestro Dios, de alegrar a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nos da. Gloria al Señor por cada uno de ustedes. Esperamos que podamos agradar al Señor y que Él pues nos bendiga por su gran amor, por su gran misericordia, ¿no? Quiero rogarles que mantengan sus Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7, bueno, la lectura fue desde el 36 hasta el 50. Yo voy a permitirme leer unos cuantos versículos. Dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para darte las gracias, mi Dios, porque tu gran misericordia siempre sigue presente con nosotros, Padre. Gracias, mi Señor, que nos has traído en esta mañana para adorarte con nuestro deseo de alegrarte, mi Dios. Gracias que nos permites cantar para ti, mi Dios, leer tu palabra, y ahora necesitamos, mi Dios, que nos permitas y que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría para hablar de tu palabra, mi Señor. Danos sabiduría, mi Dios, para poder expresarla, y un oído dispuesto y un corazón dispuesto para llevarla a nuestro corazón. Padre, te ruego tus bendiciones para mis hermanos, que les des paz y gozo, que bendigas a nuestras familias, misericordia siempre para este pueblo, mi Señor, y bendiciones para toda tu iglesia y tus siervos que se reúnen a esta hora, mi Dios. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí la palabra del Señor nos muestra la historia de dos personas que se acercaron al Señor Jesucristo. Dos personas que podríamos decir que representan pues a toda la humanidad. Dos personas que nos ilustran dos formas de buscar a Jesús, dos formas de acercarse al Señor Jesucristo. Y esperamos pues que eso pues nos dé enseñanza, nos dé lecciones y deseos de imitar por lo menos a una de estas dos personas. Sí, mi Dios. Así es, hermanos. Dice la palabra del Señor que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Bueno, uno pensaría, oiga, qué fariseo qué sabiduría, qué linda intención. Pero lastimosamente, conociendo a los fariseos según la palabra del Señor, pues
no era muy buena su intención. El fariseo era un hombre muy respetado, muy admirado por el pueblo. Lo reconocían como algo de los mejores religiosos que habían en ese entonces. Alguien grande, alguien con fama en ese pueblo. Es decir, que para él, invitar al Señor Jesucristo prácticamente era, como diríamos aquí en este lugar, era perder puntos. Sí, hermanos, era bajar puntos. Porque para los fariseos, el Señor Jesucristo era el peor de los mentirosos, de tantos maestros que habían aparecido. Entonces, ¿con qué intención el fariseo, este hombre importante, invitó al Señor Jesucristo? En realidad hizo una gran fiesta. Posiblemente una muy rica comida, ¿verdad? Pero ¿con qué intención? En realidad no lo hizo para la gloria de Dios, no lo hizo para la gloria del Señor Jesucristo. Según la historia, según la palabra del Señor, los fariseos cuando se acercaban al Señor Jesucristo, era con el fin de a ver si cometía algún error. Con el fin de encontrar algún pretexto para acusarle. Sí. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, el verso 1. Dice que en una ocasión los fariseos se acercaron a él. Pero, dice la palabra del Señor, con la intención de tentarle, de provocarlo, para que se enojara, para que cometiera algún error, que gloria al Señor, porque Él es Dios, nunca lo cometió. Este hombre se sentía muy grande ante el pueblo y sobre todo muy grande ante el Señor Jesucristo. Y dice el verso 39, cuando oyó esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si este fuera profeta, si conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, si se diera cuenta quién es. Claro que el Señor Jesucristo sabía quién era. Él es Dios. Claro que él sabía. Pero él sabía muy bien también quién era el fariseo. El fariseo podía engañar a la gente, pero al Señor Jesucristo nadie puede engañarlo. El Señor Jesucristo sí sabía con qué intención lo había invitado. Sí, mis hermanos. Pero bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a ver la otra persona de los dos que se acercaron a Jesús. Dos formas de acercarse a Jesús, es el título de esta meditación. Dos formas de acercarse a Jesús. Dice el verso 37, Lucas 7, verso 37, y dice: entonces
una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Sí, aquí están los dos extremos ante el mundo, los dos extremos ante la gente. Uno muy bueno, uno muy respetable, uno muy importante, uno que conocía de Dios, y el otro extremo, una mujer pecadora. Pues pecadores somos todos, pero en aquel entonces a las mujeres pecadoras, ¿por qué le decían pecadoras? Porque la fama que tenía es que era prostituta. Sí. Los dos eran famosos, uno por bueno y la otra por mala, ¿verdad? Pero lo que dice aquí la palabra del Señor, pues nos muestra cómo debemos de llegar al Señor Jesucristo. Lo más grave en este mundo, lo más grave que puede sentir un ser humano es sentirse bueno. Y empieza con los pretextos, ¿verdad? Es que yo no soy mal hablado, yo no soy borracho, yo no soy vicioso, y yo no. Ese va a ser muy difícil que llegue Jesús. Y si llega, va a llegar como todo creído. ¿Para qué ese Jesús vino a la tierra y todo lo que hizo? ¿Para qué? Si yo no lo necesito. Yo me amarro los pantalones y yo puedo ser bueno. Yo puedo servir. Yo puedo amar al prójimo sin tener que creer en ese. Bueno, ese es el puro legítimo fariseo, ¿verdad? Sí. Pero esta mujer trajo lo más valioso que tenía. Aunque para el mundo no valía nada, para Dios sí. Trajo su vida. Trajo su alma llena de pecado, llena de maldad. Pero trajo la disposición de reconocer lo que ella era de veras. Nada hacemos con que ella había traído el perfume y todas las cosas. Eso lo lleva cualquiera que tenga plata, ¿verdad? Nada se hace con que ella quisiera llegar a adorar al Señor Jesucristo si primero no llegaba con su condición espiritual, con su condición de pecadora. Así es como tenemos que llegar al Señor Jesucristo. Y quien no lo haga así, pues no va a agradar al Señor y nunca va a encontrar la salvación. Y también trajo lo más valioso para ella. Trajo las herramientas que usaba para atraer a los hombres, para atormentar a las pobres esposas, ¿verdad? Y a las novias. Trajo, su perfume, ¿verdad? Dice la palabra que era algo bien caro. Pero mientras ella no había escuchado del Señor Jesucristo,
mientras ella no había reconocido lo que en realidad era. Esas cosas tan caras las estaba usando mal, ¿verdad? Pero cuando ella oyó hablar del Señor Jesucristo y oyó que estaba ahí cerquita, no sé cómo haría en realidad, por dónde se filtró, ¿verdad? Porque una mujer pecadora, en una reunión tan importante como esa, con un hombre tan importante, posiblemente solo gente de clase fue la que entró ahí. Era una comida muy especial. ¿Cómo hizo para entrar ahí? Bueno, todos los que han querido, hemos querido llegar a los pies del Señor, siempre ha habido muchos estorbos. Sí. ¿Recuerda que era un hombre pequeñito? Las multitudes siempre le han estorbado al que quiere agradar al Señor. Tú que subirse ya a un árbol. Aquel otro que lo llevaron entre cuatro. Era tanta la multitud, tantos los estorbos, que la única forma fue subirse al techo y hasta romper el techo para poder llegar a Jesús. Sí, hermanos. Cuando alguien se reconoce pecador y reconoce que Jesús es la única solución, la única opción que hay para ser perdonado, para ser transformado, va a encontrar muchos obstáculos. Lastimosamente pues tenemos esa experiencia, pero gloria al Señor que pudimos entrar. Tanto cuesta entrar a la puerta estrecha, ¿verdad? Sí, para ella sí. Ella sí vio. Ella sí sabía quién era Jesús. Para ella sí era el Mesías prometido. Para ella sí era el Hijo de Dios. Para ella sí era aquel que venía a salvarle de aquella gran cadena que la tenía atada. Mientras no comprendamos eso, no vamos a llegar nunca al cielo. Mientras no comprendamos quién es el Señor Jesucristo. Sí. El Mesías prometido, el Salvador de Israel, al que los humildes y sencillos sí esperaban. Dice el versículo 38, podemos leer varios versículos ahí para darnos cuenta la forma en que esa mujer despreciada llegó a los pies de Jesús. ¿Y qué llegó a hacer? Dice el verso 38, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta por lo menos, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Sí, hermanos. Pero dice el verso 38, perdón que me equivoqué. Y estando detrás de él a sus pies llorando porque reconoció sus pecados. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Sí. Esta mujer llegó a los pies del Señor Jesucristo reconociendo lo que era, pecadora. Llegó confesando lo que era, llegó arrepentida, llegó pidiendo perdón, pidiendo misericordia.
y llegó con el gran deseo de adorar al Señor Jesucristo. Ella lo adoró, y claro está que nosotros también, como Él es Dios, podemos y debemos adorarle de veras. Allí aquella mujer lo adoró ahora sí con todo lo que tenía. Sí, hermanos. Esa es la gran lección, ¿verdad? Que reconozcamos lo que somos, que lleguemos al Señor Jesucristo, pero viendo en Él al Hijo de Dios, que se hizo hombre. Aquel hombre tan valiente que todo lo soportó para obedecer lo que Dios el Padre le había mandado, para exponerse. Dice la palabra de Dios en Isaías, dice que fue el mismo Dios, el Padre, quien lo castigó para no tener que castigarnos a nosotros. Ahora vemos la actitud que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Como humanos diríamos, debe estar bien agradecido que el fariseo lo invitó, ¿verdad?, a una comida buena, a una comida de ricos. Sí, pero la comida de los hombres no es la comida que le gustaba, que deseaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, lo que lo fortalecía, lo alimentaba, lo animaba, era la actitud que tomó aquella mujer. En el verso 40 en adelante, el Señor Jesucristo le da una gran exhortación al fariseo, que se creía bueno y muy sabio, pero que nunca comprendió quién era el Señor Jesucristo. Vamos a leer un versículo aquí para comprender, para ver la maravillosa actitud del Señor Jesucristo, que a Él nadie lo engaña. Entonces, verso 40, entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Sí, mande, patrón. ¿Qué quiere decirme? Todo animado, ¿ah? Te voy a felicitar, ¿ah? ¿Qué quieres? Ni se imaginaba lo que le iba a pasar. Di, maestro. Hasta allí estaba orgulloso todavía, porque hasta allí se sentía mejor que aquella mujer. Y entonces le pone una parábola, una ilustración. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no pudiendo ellos, no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: qué sabio es usted, ¿ah? Qué bueno, ¿ah? Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Una costumbre que había en el pueblo de Israel, sobre todo con las visitas y sobre todo con la gente importante. Es una forma de recibirlo, pero veas, como alguien grande. Ni siquiera me diste agua para mis pies. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos.
Qué gran diferencia, ¿verdad? Solo al Hijo de Dios se podía y se puede adorar en esa forma. Es un corazón arrepentido, es un corazón que ha reconocido sus pecados. Un corazón que se ha derramado ante los pies del Señor Jesucristo, porque ella entendió quién era el Señor Jesús. No me diste beso. Bueno, es la otra costumbre allá muy judía, ¿verdad? De saludarse con un beso en la mejilla. Todavía uno ve en internet y los judíos tienen esa costumbre, ¿no? No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. De besar mis pies. Lo más humilde, lo más pequeño que puede ser la persona, y que eso en realidad realzaba pues la personalidad del Señor Jesucristo, porque lo estaba reconociendo como el Hijo de Dios. No ungiste mi cabeza con aceite, otra costumbre, para cuando se nombraba un rey, para gente grande de ver, ¿verdad? No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Sí. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dice el verso a 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. La frase más preciosa y la más importante que pudiera recibir aquella mujer. La frase más importante que es totalmente indispensable para el ser humano. Hasta que no oigamos, tengamos confianza. Tus pecados te son perdonados. Porque has reconocido quién soy yo. Porque has reconocido quién eres tú. Que todos somos pecadores. Porque hemos querido, mientras el ser humano no quiera, no esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios para conocer, para saber quién es el Señor Jesucristo y por qué Él se entregó para ser crucificado en la cruz de Calvario, por qué Él permitió que toda su sangre fuera derramada, hasta que no reconozcamos eso y reconozcamos que somos pecadores. Hasta que no tengamos la actitud que tuvo esta mujer, no vamos a oír la voz del Señor Jesucristo. Tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados te son perdonados. Las palabras más importantes y las más lindas que pudo escuchar esta mujer en toda su vida. Ella llegó a los pies del Señor Jesucristo con el deseo de escuchar esas palabras, con el deseo de que el Señor la perdonara. Tal vez no pensaba tanto, ¿verdad? Sí. ¿Con qué intención llegamos a los pies, o con qué intención buscamos al Señor Jesucristo? El que se cree grande, el Señor lo va a bajar. Y hasta que seamos sencillos, humildes, reconozcamos nuestra condición y reconozcamos quién es Él, al que se humilla, el Señor lo va a exaltar. Dice los versos 49 y 50. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este
que también perdona pecados. Para ellos era muy duro, ¿verdad? Porque ellos sabían, conocían que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este que se hace ser igual a Dios? Eso fue una de las grandes razones de por qué mataron al Señor Jesucristo. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Solo así podría haber salvación para nosotros los pecadores. Que Dios viniera del cielo, se hiciera hombre, pero un hombre perfecto. Porque el Padre no acepta ningún sacrificio que no sea perfecto. Y el único sacrificio perfecto fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilla de veras, ¿verdad? Esta mujer salió con la frente en alto. Esta mujer salió, como dicen, livianitica, ¿verdad? Esta mujer, si entró a escondidas, esta mujer salió con la frente en alto. Ya no le preocupaba qué decía la gente. Dice el verso 50, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Tomemos en cuenta, no le dijo, oiga mujer, ese vaso de alabastro, ese perfume que derramaste te ha salvado. No. No, hermano. No por obras para que nadie se gloríe. Fue salva por la fe que tuvo en el Señor Jesucristo. Porque reconoció quién era Él. Bueno, es algo milagroso, ¿verdad? Pero no importa qué hundido estamos en nuestros pecados, nuestra maldad, si reconocemos al Señor Jesucristo como al Hijo de Dios, como nuestro Salvador, oiremos estas palabras maravillosas que le dijo el Señor Jesucristo a esta mujer. Pero Él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vayas en paz, ve en paz. Por fe en el Señor Jesucristo. Por fe sabiendo quién es Él. ¿Por qué tuvo que venir a la tierra? ¿Por qué tuvo que permitir que lo destrozaran? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre? Sí. Para escuchar esas palabras tan lindas. ¿Saben qué, hermanos? Esta mujer está en el cielo. La mujer pecadora, la más despreciada, la más mala. Y para la gloria de Dios un día la veremos allá en el cielo. Amén. Pues gloria al Señor. Esperamos que todos tengamos esa gran dicha de compartir esa experiencia que tuvo esta mujer. Y nadie más bueno que ella. Bueno solo Dios. Y gloria al Señor. Amén. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, para darte las gracias, Padre Celestial. Gracias por este privilegio que nos has dado a estar acá, con la intención de adorarte, mi Señor. Y gracias porque nos has permitido leer tu palabra, meditar en ella, y esa gran experiencia de esta mujer pecadora nos muestra que nosotros también somos pecadores, pero así como perdonaste a esta mujer, así nos has perdonado a nosotros, porque hemos reconocido nuestra condición y hemos reconocido que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Padre, bendiciones para mis hermanos, nuestras familias, que tengamos paz y felicidad en este día, porque hemos estado en comunión contigo, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.